diferentes donde Jesús obró milagros múltiples. Mateo 15:30 es un ejemplo. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Hoy veremos 3 milagros que Mateo agrupa en el capítulo 8 de su Evangelio: la sanidad de un leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. A primera vista parecen ser solo 3 milagros hechos al azar de cientos que Jesús hizo, pero el leproso, centurión y la mujer enferma tenían algo en común. Los 3 eran apartados por la cultura judía. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15, 2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11:1. El leproso, lo vil. Cualquier leproso era visto como lo más vil de entre la gente. El leproso era literalmente un intocable. No se sabía de bacterias en aquel tiempo, pero por experiencia sabían que si tocabas a un leproso, había gran posibilidad que te diera la asquerosa y fatal condición. La condición no solo lo hacía inmundo a alguien a quien no te atrevías a tocar, lo hacía verdaderamente inatractivo a alguien a quien no querías tocar. Mateo 8:2 dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Se necesitaba valor para que un leproso se le acercara a Jesús o tan siquiera andar en público. La palabra traducido lepra, literalmente quiere decir pelar. Describe leprosy use in India. Más que cualquier otro, los leprosos eran los intocables en Israel. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio, y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote, y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Mateo 8:3-4. Las instrucciones de Jesús tienen mucho significado. La ley tenía requisitos estrictos para verificar la sanidad de un leproso. Levítico 13 y 14. Desde que fue dada esa ley en Levítico, ni un verdadero leproso había sido pronunciado sano excepto un oficial sirio llamado Naamán, quien se lavó 7 veces en el río Jordán. 2 Reyes 5:8-14. El profeta había sanado a Naamán 700 años antes y muchos en Israel creían que nadie tenía el poder de sanar lepra, solo el Mesías. JesusWalk.com. Marshall Cites Strack and Billerbeck, I. 593-596. IV. 2. 747-750. El hecho que el leproso se acercó a Jesús puede indicar que Jesús en verdad era el Mesías. Ciertamente, el hecho que Jesús lo sanó era prueba de su identidad como el Mesías esperado. Es significante que uno de los primeros milagros de Jesús fue sanar a un leproso. Y al final de su ministerio de 3 años, uno de los últimos milagros de Jesús fue sanar a 10 leprosos. Lucas 17:11-19. La lepra, más que otras enfermedades, era vista como el retrato del pecado. Muchos creían que era una maldición por los pecados cometidos. Sanar la lepra era símbolo del poder de perdonar pecados. Este milagro proclamaba a Jesús como el Mesías con el poder de sanar enfermedad y el poder de perdonar pecados, y este milagro mostró que el reino de Dios era un orden mundial nuevo. Todo tipo de gente seria, llamada a el reino de Dios. Todos son invitados, aun los despreciables, los criminales, los adictos, los inmorales, los destituidos, los enfermos mentales. Todo tipo de gente es bienvenida. Y no solo son bienvenidos, serán transformados y sanados por él. Poder de Jesús. 2. El centurión, el exitoso. El leproso era uno de afuera por su enfermedad. El centurión era de los de afuera porque era un gentil. Aún más que eso, era un teniente del ejército invasor. Jamás pensó ser bienvenido por un rabino judío. Era completamente de los de afuera, alguien que ni siquiera pasa del atrio exterior del templo. Mateo 8:5-6 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Siervo está postrado en casa con parálisis, y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Igual al leproso, este de afuera necesitó valor para acercarse a Jesús. Creo que amaba mucho a su siervo. ¿Para qué pedir ayuda a un rabino judío? Lo normal sería que Jesús se diera la vuelta sin tan siquiera contestarle. En cambio, Jesús se ofrece a ir a su casa. Algo jamás oído. Suficiente mal que un rabino judío hablará con un gentil, pero no ir y entrar en casa de un gentil.
El centurión dijo a Jesús, no espero que vengas a mi casa. Yo sé cómo funciona la autoridad. Cuando yo doy una orden, se obedece instantáneamente. Si solo das tu palabra, mi siervo va a sanar. Y Jesús dijo, este romano de afuera ha mostrado más fe que todos ustedes los de adentro juntos. Luego dice al centurión, ve, se hará tal como creíste. Y el siervo fue sanado en ese mismo instante, parafrase por Skidmore. Jesús no hizo sus señales y maravillas para impresionar a las multitudes. No era un mago con él. Misterioso tour mágico del Señor. Mesías. Una razón de los milagros de Jesús era el de dar evidencia que él era en verdad el Hijo de Dios. Igual de importante era enseñarnos algo acerca del nuevo reino que Jesús trajo al mundo. Este milagro mostró que su reino iba a voltear los valores del mundo de cabeza. En el reino de Dios el primero sería último, el débil sería fuerte, el pobre sería rico, los enfermos serían sanos, los de afuera serían de adentro. Así debía ser la iglesia. Gente de toda nación y raza, de todo tipo de trabajo y profesión, de ideas políticas diferentes, los religiosos y los seculares, los ricos y los pobres, los exitosos y los fracasados, los derrotados y los sobresalientes, todos son invitados a ser parte del reino de Dios. 2. La suegra, lo insignificante. El último milagro que veremos hoy es la sanidad de la suegra de Pedro. Ella también era una de afuera solo por ser una mujer. Si fuera madre de alguien importante, es posible que se pensara de ella como persona significante, pero ni siquiera era la madre de Pedro, solo era la mamá de su esposa. Una mujer insignificante, alguien que era un cero a la izquierda. Todo el milagro toma solo 2 versos. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó, luego ella se levantó y comenzó a servirle. Mateo 8, 14 a 15. Noten que es el tipo de suegra que cualquiera quiere tener. Parece que tan pronto sano, se levantó y